Terminar con esta última mesa redonda que culmina la mañana de congreso. Me presento primero, yo creo que más o menos nos conocemos todos, pero bueno, me presento, soy Julia Rines y soy delegada del diario Expansión en la Comunidad Valenciana. Tengo el honor de moderar esta mesa de políticos, periodistas de política y politólogos. Siento una periodista que afortunadamente, digo yo, no suelo escribir de política más que cuando la política se refiere a la política económica, lo cual, bueno, de verlos todos un poco desde la barrera en este sentido, ¿no? Esta mesa se titula Información política y credibilidad en los medios de comunicación. Es un tema espinoso. ¿Se creen los lectores lo que leen en los medios o lo que escuchan en los medios sobre la información política? ¿Se lo están creyendo? ¿Lo estáis creyendo como lectores? ¿Estamos perdiendo los medios credibilidad frente a esos informadores espontáneos que, por el hecho de serlo, se están cargando de una supuesta libertad, como si estar al margen de la estructura de los medios de comunicación fuera una garantía de eso, de libertad y de credibilidad? Son un poco las reflexiones que yo me he hecho a la hora de abordar esta sesión, ¿no? Y para hablar de esto estamos aquí con periodistas, políticos y politólogos. Vamos a intentar desentrañar qué está pasando con la credibilidad de la información política y hasta qué punto la cosa tiene arreglo. Voy a presentar a los que me acompañan en la mesa. Bernardo Guzmán, que es director de la cadena STE en la Comunidad Valenciana. Elvira Gaullera, delegada de Europa Press en la Comunidad Valenciana. A ver, que algunos nos acabamos de conocer. Nieves Martínez, diputada popular en las Cortes Valencianas, y hemos descubierto que medio vecinos. Mercedes Caballero, diputada socialista en las Cortes. Susi Boix, presidenta de APAPOL, la Asociación Valenciana de Politólogos. Y Cristina Vázquez, periodista especializada en política en el diario El País. Y en más cosas, entre otras cosas, en política, que es lo que hoy nos acompaña. Y vamos a empezar por la política. Voy a preguntaros, Nieves, Mercedes, desde la trinchera de la política, ¿crees que se ha perdido credibilidad en los medios de comunicación? Bueno, ¿se me oye? No. ¿Con este mejor? Así. Sí, fantástico. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, como no podía ser de otra manera, agradecer a la organización y en especial a Marosa el haber contado con mi presencia en esta mesa. Yo creo que la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer, aparte de que públicamente la gente se ha pronunciado, sí, es que existe esta mesa. Si habéis considerado dentro de un sector como el vuestro que esta mesa tenía que existir, yo no digo ni un sí ni un no, pero algo se cuece en la sociedad, algo está pasando y sobre algo tenemos que reflexionar. Y creo que es un poco lo que en esta mesa vamos a intentar realizar. Yo, que no soy periodista, yo soy de profesión médica, de hecho la política ha sido mi perdición, podría decirlo así, porque he combinado por ese entusiasmo municipalista de querer mejorar la convivencia de mis vecinos, con mi profesión durante muchos años y el devenir de la vida pues me ha hecho que ahora haga un KitKat a nivel profesional y esté más volcada en la política. Y entonces, como muchas veces digo, me ha permitido durante todos estos años el poder estar con un pie en tierra. ¿Qué vengo a decir con un pie en tierra? Estar en el día a día de la ciudadanía y a la vez estar en el día a día, codo con codo, con las caras que son de primera línea a nivel político y con los medios. Y como muchas veces he dicho en tertulias, tomando un café con mis amigas, cuán diferente a veces son las cosas cuando las vives en primera persona y cuando luego las lees en los distintos periódicos o en los distintos medios. Ahí me quedo un poco con lo que mi compañera en la mesa anterior ha dejado un poco recalcado, ¿no? Y es el hecho que para poderte informar bien no puedes acogerte únicamente a un único canal de información.
cuando quieres tener una buena información, has de leer, has de escuchar, has de ver mucho más que un medio. Y entonces, si eres capaz de ver en qué se coincide y dónde está la realidad, dónde está esa información. Yo también estoy contenta en el hecho de decir, bueno, venía aquí con vosotros y digo, madre mía, me voy a enfrentar a gente que, vamos, que muchas veces el miedo del político es que te pongan el alcachofazo y meter la pata, ¿no? Eso es una realidad. Y que a veces dejamos de ser quienes somos o expresarnos como realmente somos, y es lo que la sociedad nos está demandando. Y realmente anoche dije, ¿y yo de qué voy a hablar, Dios mío? Y me hice aquí como un pequeño esquema y digo que estoy contenta porque esta, que ya es la última mesa de la mañana, veo que todo aquello que yo me dejé aquí un poco recalcado es lo que a lo largo de la mañana, desde las distintas sensibilidades y los distintos enfoques, hemos puesto hincapié. Y que a lo mejor es la respuesta a la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿no? Y aquí me puse un primer punto, y es que ha de haber un esfuerzo colectivo. Tenemos grandes medios y grandes profesionales que están trabajando por trabajar esa información con todas las dificultades que, como bien habéis expuesto a lo largo de la mañana, estáis teniendo también dentro de cada uno de vuestros ámbitos. Al final, los políticos, en la información política, somos la fuente. Los medios sois ese medio de transmisión que ha de llegar al ciudadano y todos tenemos una parte importante para que esa información que llega al ciudadano de la política, porque la política al fin y al cabo es aquello que realizamos los que en un momento dado somos elegidos para mejorar siempre la vida del ciudadano. Entonces es tan importante que aquello que hacen los políticos, todas esas acciones, sean transmitidas correctamente al ciudadano para que el ciudadano no deje de creer, ¿no? Un segundo punto que me apunté fue devolver la categoría al relato. Y creo que es importantísimo. Es importantísimo huir de los argumentarios que aquí estáis poniendo. Para eso muchas veces hay que saber de qué hablamos. Por eso es importante que la sociedad civil no tenga miedo a acercarse a la política y aportar con sus respectivos conocimientos una mejora a la política, porque si tú aportas esa mejora a la política, estás aportando al final una mejora al ciudadano. Yo he dicho algo que a veces, incluso entre mis propios compañeros políticos, no se llegará a entender, pero es que cualquier persona que llegara a política, primero debería de tener una nómina en la sociedad civil, desempeñar una función en la sociedad civil, saber lo que es ganarse el día a día en la sociedad civil y luego de hacer un pequeño KitKat o un largo KitKat, depende de la trayectoria de cada uno, siempre y cuando haga mejor la vida de los ciudadanos. Para eso, para devolver la categoría al relato, me apunté aquí. El periodista debe buscar la información. En el fondo es hacer bien vuestro trabajo. Como decían también anteriormente, en todas las profesiones hay de todo. Yo creo en los buenos periodistas, en aquellos que son capaces de hacer bien su trabajo, de buscar la información veraz y transmitirla. Pero el político también tiene que facilitar la información. No hay que huir del periodismo. Hay que facilitar la información con transparencia. Porque si lo que estás haciendo es correcto y estás seguro de lo que estás haciendo, no tienes por qué tener miedo de dar información de aquello que al fin y al cabo estás haciendo por el bien común. Y el tercer punto que me apunté aquí fue la inmediatez. La hemos hablado aquí, ¿no? Hemos pasado de la prensa clásica escrita y la televisión en un periodo muy corto de tiempo a los medios digitales y a las redes, ¿no? ¿Tiene su parte negativa? Pues seguramente sí, porque hay como pequeñas aportaciones que, como bien se ha expuesto aquí, pues muchas veces dan lugar a falsas noticias. Pero tenemos que verle la parte también positiva. La parte positiva, sobre todo, es que estos medios digitales, estas nuevas tecnologías, muchas veces han hecho que ese ciudadano que está empezando, en muchas ocasiones, a dejar de creer en esa información política, conozca al político más de cerca.
ya no es ese político que salía en la portada del periódico o en una columna o que le entrevistaban puntualmente en la tele o que ocasionalmente participaba en la tertulia, sino que conoce a la persona que realmente muchas veces está detrás de esos políticos, la humaniza y por lo menos no generaliza. No hay que generalizar en política, no todos los políticos somos iguales, vengamos de donde vengamos, y todos debemos de tener un objetivo común, que es hacer política por el bien del ciudadano. Y yo no me quiero extender más, pero creo que es un poco el resumen que hemos ido haciendo a lo largo de la mañana, e internamente cada uno de nosotros a lo mejor está pensando ¿por qué ¿cómo era la pregunta? ¿Crees que los medios de comunicación están perdiendo credibilidad en la formación política? Seguramente sí, pero analicemos todo esto que estamos a tiempo de corregirlo. Muy bien, tenemos que seguir analizando esto que obviamente parece que está pasando y por qué. Mercedes, ¿cómo lo ves tú? A ver. Bueno, gracias, Maros. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero bueno, creo que nos conocemos como de siempre, de siempre. Gracias a mis compañeras y compañeros, a mis compañeras y compañeros. Esto, a ver, el enunciado de mujeres periodistas del Mediterráneo también es inclusivo para vosotros, y yo estoy encantada de teneros aquí. Bueno, mi experiencia es diferente porque yo, además de en este momento ejercer la profesión de política, yo soy periodista, con lo cual mi visión un poco siempre está entre la parte política y la parte periodística. Hay veces que no estás de acuerdo con tus compañeros políticos en la visión que se da y hay otras veces que no estás de acuerdo con tus compañeros periodistas con la visión que se da. Pero a mí me parece fundamental una cosa. Hablamos de credibilidad de la información política o de los medios en la información política, pero yo creo que el tándem es total. Creemos en los medios, creemos en la política. ¿Qué concepto tiene la sociedad de los medios de comunicación, incluida la inteligencia artificial, las redes sociales, el periodismo clásico? ¿Y creemos en la política? ¿Y qué concepto tiene la ciudadanía de la política o de lo que la política repercute en el día a día de cualquiera de nosotros? Porque, mirad, ayer a mí me llamó la atención un dato que nos dijeron. Bueno, yo espero que todo el mundo sepa que en este momento la información política de guerras internas, etcétera, está centrada en el PSPB. Y ayer todos en el PSPB pensábamos que todo el mundo estaba enterado de lo que pasaba en el PSPB. Y mirando rankings, las noticias sobre política de mi partido estaban en el número 19. Eso tú lo miras, te planteas y dices, bueno, pues poco le interesa a la gente la política en general, aunque sea un tema muy concreto. Y entonces vas y preguntas, ¿pero qué temas son los que están 18 hacia arriba? Y te encuentras con que el tema fundamental en la última semana, es el asesinato del canónigo y todas las circunstancias alrededor de él. Entonces quizá nos tendremos que preguntar si la credibilidad de la política o los intereses de la ciudadanía por un tipo de información o por otra. Porque yo recordaba cuando estudiábamos los periódicos de sucesos que eran los que más tirada tenían y los que más llamaban la atención de la gente. Pues quizás es que a la ciudadanía no le interesa la política, cosa en la que yo no estoy de acuerdo porque creo que la política bien entendida repercute más en el día a día de cada uno de nosotros que un hecho puntual que se pueda dar a lo largo o en una ciudad. Entonces, yo a la pregunta le daría la vuelta. ¿Qué le interesa a la ciudadanía realmente? Y ojalá le interesara más la política. Y luego hay un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque yo recuerdo a algunos de mis compañeros aquí en la mesa, son también compañeros de la promoción y Mar Monsoliu también. Y recuerdo un ejercicio que nos hacían hacer creo que el primero o el segundo, como mucho, era la comparativa de la misma noticia en los diferentes medios de comunicación. Y no solo por la ideología política de un medio o de otro, sino también por los intereses empresariales que todos los medios de comunicación tienen. Y por los intereses partidistas que podemos tener cada uno de los grupos políticos en el gobierno o en la oposición. Y ahí
ahí es donde antes se decía que para estar bien informado había que leer o había que informarse por varios canales, incluso de varias empresas, de varias ideologías, etc. Pero de verdad, ¿alguien tiene tiempo diariamente de mirar todo lo que se publica, de escuchar todo lo que se emite, de ver todos los informativos? Yo no, y dudo que mucha gente lo haga. Es verdad que haces una visión así general, sobre todo en los temas que te repercuten o en los temas que tú estás defendiendo porque quieres que salgan adelante, que ahora ya en el marco del trabajo de cada uno, pero es imposible. Estamos, la compañera diputada del PP, ahí veo a otra compañera, por lo menos en nuestro ámbito es muy difícil, y no solo la información así general, es que luego pensar que tienes que bajar a la información comarcal, a la información local, porque todo repercute en el día a día que nosotros trabajamos. Yo claro que creo en los medios de comunicación y en los periodistas más que en los medios de comunicación, porque lo he vivido, lo he trabajado y además me consta la profesionalidad de no solo los periodistas que estamos en la mesa, sino de la mayoría de ellos. Lo que pasa es que, y yo creo que esto es más para la parte de cómo solucionar la falta de credibilidad, es que ahora cualquiera se pone el título de periodista o de comunicador y muchas veces no estoy de acuerdo con una de las cosas que has dicho, porque conocemos a través de las redes sociales más a la persona política porque se muestra sin filtro, pero es que yo creo que teatralizamos mucho en las redes sociales. Entonces, ahí yo creo que podemos matizar muchas cosas, ¿vale? Y luego hay una cosa que a mí me gustaría plantear, y es que es cierto que los políticos y los medios de comunicación hemos caído en una espiral en la que, creo que lo comentaba antes la compañera de Vox, y creo que es en lo único que voy a estar de acuerdo con ella, en que cuando hacemos un discurso de filosofía política para intentar explicar lo que queremos defender, nos encontramos con que hay repercusión mediática cero. En cambio, un discurso mucho más, no diré violento, pero más enérgico, con alguna medio broma o con alguna exabrupto, resulta que somos al día siguiente o ese mismo día la noticia del día. Y yo creo que ahí la responsabilidad es tanto nuestra como de los medios de comunicación, los periodistas o los partidos políticos. Yo creo que tenemos un poco de culpa, entenderme la culpabilidad, todos. Porque yo puedo explicar muy bien una propuesta que yo haga en las Cortes, pero mi deber es explicarla, primero, con un lenguaje que todo el mundo entienda, no solo se trata de que la entienda el público que tengo delante, sino de que los periodistas lo transmitan para que lo entienda toda la ciudadanía, y yo también busco esa repercusión mediática, porque si no, muchas veces, y creo que en eso estaremos de acuerdo, las cosas es una cámara hueca en la que la mayoría de la gente no se entera de lo que pasa ahí. Entonces yo aquí y hoy propongo ese pacto entre medios de comunicación y personas, políticos o personas que nos dedicamos en este momento a la política, para que haya un tete-a-tete, de decir, no solo vamos a tener esa repercusión mediática en los medios cuando sean temas, y permitirme la expresión, escandalosos en cualquier ámbito, ¿vale? Yo creo que la sociedad agradecería pues que explicáramos las cosas como son, y por supuesto el papel de los periodistas, yo ahí nunca he dudado, porque si hay algo que la sociedad necesita es una información completa. Y antes decía que yo creo que somos incapaces todos de ver toda la información todos los días, pero cuando el periodismo cuando se hace buen periodismo, en la misma noticia tienes todas las versiones que se puedan dar, ya sea de política, de economía, de sociedad, de sucesos o de lo que sea. Muchas gracias, Mercedes. Voy a pasar el testigo a los compañeros periodistas. Ahora sí le paso el micrófono, porque han salido aquí temas muy importantes. Se ha dicho que hay que leer varios medios para enterarse de las cosas. Se ha dicho que a veces los políticos huyen de nosotros.
Se ha hablado de, bueno, de la diferencia entre medios y periodistas personas. De si tenemos que llegar a pactos y hacer algún tándem, ojo. Si los lectores creen que existen unos tándems detrás de los medios confabulados con los políticos. Han salido temas que nos tocan bastante la fibra, yo creo que igual no se han dado cuenta hasta qué punto. Entonces, yo creo que vosotros tres nos podéis contar cómo veis la credibilidad y todos estos temas que ya se han puesto sobre la mesa. Estamos, Bernardo, la cuota, como tú dices. La cuota. Buenas tardes a todas y a todos. Como mis compañeros, el agradecimiento por la organización, a todo el equipo, no lo nombro, pero a Marosa, obviamente, con todos al frente. Una mesa de periodistas, como otros muchos, como mi buen amigo Paco Bravo, otro maestro y otros tantos que hay aquí, y a todas mis compañeras de mesa. Bueno, pues por entrar en algunos puntos y quizá por alguna confrontación, a mí yo no soy nada corporativista y es más, creo que como aquí se ha dicho ya en alguna intervención anterior, por supuesto que hay de todo en esta profesión, como en política o como en cualquier otra profesión. Pero yo sinceramente sí que defiendo un poco a los medios, que yo considero, por muy plurales que sean, serios. Entonces, estoy oyendo aquí alguna afirmación que me gusta, incluso el rumbo del público inicial de que se está perdiendo credibilidad, pues desde el respeto, pero evidentemente no lo comparto. Ni tan siquiera la frase de que hay que leer varios medios para enterarse de verdad, porque entonces eso sería afirmar tanto como que todos falseamos la realidad y entonces tienes que hacer un corte y pega. Yo creo que a lo mejor, desde mi punto de vista, confundimos con que sí que es verdad, y yo lo defiendo, que hay que leer muchos periódicos, oír muchas emisoras de radio, ver muchas televisiones, las que no puedas, para tener a lo mejor una visión más plural de la realidad, pero no llegar al punto de que estamos mintiendo o ocultando y tal. Es verdad que cada medio, evidentemente, tenemos una especie de línea editorial, sobre eso también los que están de la profesión yo creo que se teoriza mucho, ¿no? Se piensan que todas las mañanas recibimos una especie, antes un fax, ahora un correo, un WhatsApp, un TikTok por la mañana que nos dicta las órdenes. Esto realmente no es así, pero por otra parte es innegable que hay unas líneas más o menos editoriales a mí me gusta decir de cómo vemos en general un poco la vida, ¿no? Sobre todo, insisto, para mí es que sí que, si no, no nos entendemos, por verdad, es una distinción, llamarle como queráis, de medios serios a lo que a algunos pseudomedios, y ya no digo nada, al que hace 3 años llamaba periodismo ciudadano, o que cualquier persona, muy respetable, pero pueda, digamos, suplir ese papel. Entonces, yo veo un poco a modo de pequeña provocación, esa es una intervención inicial. Otra de las cosas que has planteado, Mercedes, esa especie de... Yo creo que no era tanto como hacer un contubernio que deje fuera al ciudadano barra ahí, yo creo que evidentemente no iba por ahí. Lo que sí que es verdad, que yo muchas veces lo digo, es que, y es un poco el tema que hoy nos ocupa, sí que los políticos y los periodistas nos movemos en un mundo partido. Eso, creo que aquí estamos en familia y todos lo sabemos, pero para si hay alguna persona ajena a este tema, claro que sí. Pero es que es normal, es que creo que el político quiere comunicar, el comunicador quiere obtener información, eso es normal. ¿Dónde está la cuestión de mi juicio? Y es una obviedad, en cuál debe ser la relación entre político y periodista. Tiene que ser una relación correcta, próxima, para obtener información, pero sí que es verdad que existe una línea imaginaria, una línea roja, que no debes traspasar del compadreo entre el periodista y el político, porque ahí ya pasamos a otra serie de cosas que, a ver las hayas, como unas hormigas y casos hay, pero que el buen periodismo y el buen político no tiene que traspasar esa línea en bidireccional, ¿no? En ese sentido. Al margen de, no quiero ocupar mucho más, pero claro, nuestra moderadora hoy nos ha lanzado dos o tres frases en función de las intervenciones que hay yo. Así que me gustaría referir un poquito a la primera intervención en el sentido que también la política, también al margen de transmitir cosas, tiene que estar sujeta, y también lo pongo sobre la mesa, pues a un escrutinio. Yo siempre, a mí nunca me ha gustado lo que el periodismo sea ni el cuarto, ni el quinto, ni el primer, ni el segundo poder. Yo tengo muchísimo respeto al político que se pasa por unas elecciones y que representa a los ciudadanos. Eso no le da patente de curso para nada, pero sí que creo en el papel de los periodistas y de los medios de comunicación de, sin arrogarse nada ni de querer, que muchos periodistas quieren ser alcalde o presidente de la Generalitat,
pero sí que creo en ese papel, llámale fiscalizador, controlador, en definitiva, de contraste de lo que dice, porque sí que hay muchos políticos que a lo mejor no dicen toda la verdad o dicen una parte de ella, y yo creo que tienen que estar sujetos en una democracia, por supuesto, al papel del que gobierna la oposición o viceversa, pero también estar sometidos adentro, por supuesto, de las normas democráticas y del Código Penal, pues a que los medios de comunicación y los periodistas puedan funcionar, ¿no? 3 clases rápidos para entrar en plazo. Elvira, ¿cómo ves esto y cómo luchamos a diario por mantener esa credibilidad? Bueno, quiero dar las gracias por la invitación a participar en este encuentro. A ver, es que hay tantos temas que no sé por dónde empezar. Lo primero, yo hablo desde trabajar. Estoy trabajando en la agencia Europa Press desde hace muchos años. Ahí no tenemos línea editorial, pero yo soy consciente que de la manera que tú titulas, suscribes, también marcas algo. Normalmente nos regimos por criterios informativos, pero cierto es que el que lo lee, pues siempre ve o contar su intencionalidad, y es muy difícil a veces también luchar contra eso, ya sean políticos, económicos o lo que sea. Aquí a veces se confunden como están intentando escribir noticias que quieran engañar o que se pierde la credibilidad por eso, pero es que yo os digo que vosotros ahora mismo salís de aquí y os preguntan a cada uno y cada uno vais a contar una versión totalmente diferente de lo que ha pasado aquí. Es que nosotros somos periodistas y lo que hacemos es, de lo que nos cuentan, lo que creemos que es más importante, lo destacamos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los políticos se enfadan porque dicen, es que no has destacado eso, que es lo que yo quería. Ya, pero es que eso ya lo sabíamos. O es que a mí me parece mucho más interesante, según los criterios de actualidad, los criterios propios, el interés que hay en ese momento. Entonces, mucho cuidado a veces porque yo me encuentro que a veces nos están diciendo que esas noticias, que si cada uno escribimos una cosa diferente, que todos mentimos. No, es que las cosas son más amplias que una línea de un tema concreto. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. A ver, que no me quiero ir perdiendo. Luego, también es verdad que decís, no se pueden leer todos los periódicos, ni la gente lee ni todos los periódicos ni pasan del titular, que eso lo hemos vivido todos también. Y sobre todo los periodistas que a veces, incluso los políticos, te dicen, ostras, ¿te has enterado que ha pasado eso? Digo, no, pero tú te has leído toda la información, ¿no? El titular es lo que es. El titular normalmente, pues en cada medio tiene sus condicionantes, pero muchas veces son cuestiones técnicas, o de tiempo, o de espacio, y hay que agrupar mucha información en poco espacio. Claro, si solo lees el titular, y decías antes de los titulares diferentes, mira, ejercicio muy sencillo que nos ponían cuando éramos estudiantes, pero ayer mismo, antes de ayer, con el nombramiento de Diana Morán, eso lo tendréis todos. Si leéis cada titular de cada medio, ninguna mentira, pero cada uno da un matiz. Ferraz Fuerza, Diana consigue buscar los periódicos y veréis todos los titulares. Ahí no se está mintiendo, algunos están poniendo una carga, porque igual tienen más información, eso también nos puede pasar. Si tú tienes unos contactos o tal, y la línea editorial de tu medio quiere que hagas eso, pues puedes cortarlo. Y probablemente ninguno está mintiendo, pero son visiones desde puntos de vista diferentes, porque cada uno vive la experiencia de una manera diferente. En ese sentido, yo sí que siempre leer un poquito más del titular, porque probablemente en el lead ya tengas un poquito más de información. Y luego también hay informaciones, a lo mejor se confunde y dicen, no, es que quieren meter política, pero es que a veces el contexto también es muy importante. Nosotros como agencia intentamos ser muy escuetos, darle información casi entrecomillada, pero es que a veces tienes que meter el contexto, porque si no, no se entiende lo que está pasando. Y aparte de ser periodistas, de trasladar la realidad de lo que está pasando, tienes que también, con tu experiencia e información, abrir un poco la mente a la persona que lo está recibiendo. Y en eso, yo también, los políticos, no voy a hablar solo de nosotros, a veces los políticos también nos intentan marear mucho. Entonces, no podemos decir, no, es que tenéis que contrastar más. No, es que si tuviéramos que contrastar todo lo que nos llega, de todo lo que se hace, no habría periodismo. Y eso es algo que muchas veces muchos periódicos, políticos, instituciones juegan. Te lanzan algo con datos que es imposible comprobar
con la esperanza de que por la rapidez, por hacerlo ya en el momento, lo puedas contrastar, porque a veces no es fácil. ¿Qué herramientas podemos tener? Pues los periodistas tenemos muchas herramientas. Darlo tal como lo dice esa persona. Hacer una pequeña contestación porque hay cosas que te saltan y dices, esto no puede ser así. Y llamar a otra persona, a la institución, a alguien más, o que te detallen los datos. Hay muchas herramientas para poder verificar. Pero yo, insisto, muchas veces confundimos. Como que estamos engañando a que cada uno da una visión diferente de lo que está pasando. Muchas gracias, Elvira. Cristina, desde tu trinchera del país. Muy buenas tardes. Bueno, trincheras, sí. Trincheras, yo creo que en la vida todos tenemos trincheras, ¿no? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación de la organización. Y nada, yo voy a ser muy breve porque ya prácticamente mis compañeros han apuntado la mayoría de cosas, pero a mí sí que me gustaría introducir un elemento más, hablando de la información propiamente dicha política. Y es que yo creo que la gente en el fondo está muy insatisfecha, o así lo traslada, con la información de los medios de comunicación en materia política, porque realmente la polarización ha complicado muchísimo las cosas. Es decir, a veces las críticas que llegan a esas informaciones, a esos periódicos, a esos profesionales, tienen más que ver con la forma de pensar que tiene cada uno que con realmente las deficiencias, que las hay y muchas, de cómo se ha realizado esa información. Eso por un lado. A la vez, que puede sonar contradictorio, creo que la gente sí que está muy interesada en la información política. Pero una información política que no sea anodina, que no sea de periodismo alternativo. Una información política que te dé las claves de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, para eso, además de acudir lógicamente a los políticos, muchas veces lo que tenemos que dotarnos es de especialistas, de analistas, aparte de la experiencia que tienen los propios periodistas en sí, ¿no? Para enriquecer esa información, para dar las claves. Yo creo que la gente consume eso, yo lo he notado en los medios de comunicación, cuando tú publicas una información donde desentrañas algo que para la gente es tremendamente complicado o ajeno, la gente lo lee y lo consume. Y no hace falta que se hable de un canónigo, de sus usos, bueno, eso no importa, ¿me entendéis? No es un tema emocional, para que nos entendamos, es un tema racional. Eso por un lado. Y luego, yo sí que quería introducir, aunque esto es todo un mundo, sí que quería introducir algo que nos complica a todo el mundo, a todos los medios, ya no solo los que hacen información política, nos complica muchísimo la vida, y es que desde la recesión, los medios de comunicación en general han sufrido unos recortes de redacciones brutales. Entonces, hacer información política, no vivir del argumentario, preguntar, no hablar solo con uno, sino con cinco, para componer un mapa más creíble para el lector y más útil para el lector, supone tiempo. Entonces, claro, en un ambiente en que el periodista, salvo excepciones, que las hay muchas, tiene que producir su información, tiene que hacerla, tiene que escribirla, tiene que promocionarla, es tremendamente complicado llegar a ese punto. Entonces, por ese lado, he de decir que las redacciones tienen que dotarse de alguna manera, en la medida de sus posibilidades, de elementos, de herramientas que protejan un poco al periodista, un poco a la hora de enfrentarse un poco a los intereses editoriales por un lado y hacer una información rigurosa y contrastada, y también ajena a los intereses de los políticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, básicamente, porque si no, seguiremos aquí. Y le voy a pasar el micrófono a Susi. Susi es politóloga y presidenta de la Asociación de Politólogos. Es una atalaya especial porque estás un poco por encima de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que aportaras tu visión sobre cómo está en este momento la credibilidad de los medios de comunicación. Por encima no, para nada. Agradecer, ¿no? Me sumo a los agradecimientos de nuestros compañeros de mesa, pero sí que quería aportar, ¿no? al debate una visión, insisto, no por encima, pero intentando que sea más politológica desde una visión a vista de pájaro, ¿no? Y hablabais de la mesa, el título de Información Política y Credibilidad en los medios de comunicación, utilizando también la terminología un poco más desde la ciencia política. Yo creo que los conceptos son muy importantes, por lo tanto, hablar de información política sería más correcto hablar de comunicación política. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque la herramienta que utiliza la política, entendida como los políticos o los partidos políticos, es la herramienta de la comunicación, es decir,
cómo transmitimos como políticos, como partidos políticos, el mensaje a la ciudadanía, por qué medios, con qué visibilidad, etcétera, pero no la información. Yo creo que ese matiz es muy importante, porque a veces se nos olvida que la información es un derecho fundamental. El derecho a la información es un derecho fundamental que recoge nuestra Constitución dentro del resto de derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la vida. Y ahí, en ese matiz, es donde yo creo que entra la división de las funciones tan diferentes entre la parte política y los medios de comunicación. Para mí, los medios de comunicación tienen unas funciones que ahora quiero analizar, pero la política tiene, en este tema que estamos hablando, una función primordial que es la credibilidad. Por eso de los conceptos que hablaba al principio, ¿no? Para mí, cuando hablamos de política debemos hablar, más que de información política, debemos hablar de comunicación política basada en la credibilidad. ¿Por qué? Porque cuando un político, un partido político adquiere esa connotación de credibilidad, lo que llega a alcanzar es la confianza. La confianza del votante en el periodo de campañas o la confianza del ciudadano futuro votante en el periodo que denominamos campaña permanente. Entonces yo creo que esos matices son muy, muy importantes. Y cuando hablamos de los medios, para mí la función de los medios es informar, ese derecho a la información, porque insisto en que es un derecho para diferenciarlo de la libertad de expresión como opinión. Es decir, la diferencia precisamente está en la veracidad. Cuando hablamos que los medios de comunicación informan, estamos exigiendo esa parte de veracidad. Pero cuando hablamos de que un periodista o un medio dentro de su línea editorial está haciendo uso de su libertad de expresión, haciendo una opinión, es una opinión. Esa opinión no tiene por qué tener esa connotación que exige la ley de veracidad. Yo creo que esa línea, que a veces es tan fina, ahí entramos, yo creo que en un grandísimo debate, porque ahora tenemos tres elementos para mí fundamentales, que son los medios tradicionales. Los medios tradicionales sí que tienen suficientes datos como para que el lector, el oyente o el espectador pueda discernir qué es lo que está escuchando, leyendo o viendo. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales identifican artículos de opinión, identifican artículos de información, saben, y cuando hablamos, Mercedes, también, ¿no?, de esa importancia de conocer a los medios, sabemos esa línea editorial que hay detrás, que también comentabais, y por tanto el ciudadano sí que tiene herramientas suficientes para tener criterio y para discernir si lo que está leyendo, por ejemplo, es un artículo de opinión del periodista que firma ese artículo de opinión o se está informando. Pero aquí entra un tercer pilar en la era actual, que son los medios de comunicación actuales, bien las redes sociales, ahora también incluso con la inteligencia artificial. Aquí empezamos a dejar de tener como ciudadanos herramientas efectivas para discernir si me estoy informando o estoy escuchando una opinión. ¿Por qué? Porque aquí el periodismo tiene, sí que es verdad, que hace uso de las redes sociales, pero dijéramos como una herramienta más de comunicación. Pero empiezan a, dijéramos, a entrar en el tablero actores que no necesariamente tienen que ser periodistas, que no necesariamente tienen que cumplir con esa obligación de veracidad. ¿Por qué? Porque no están informando. Pero el criterio del espectador, por ejemplo, de un vídeo en TikTok, lo está digiriendo y lo está asumiendo como una información. Y si preguntamos a generaciones más jóvenes cómo consumen, ojo con la pregunta, ¿cómo consumen información? Te dirán, pues a través de redes sociales, a través de TikTok. Insisto en la pregunta, porque yo esto sí que lo doy en las clases de comunicación política y siempre me dan, sí, no, yo no leo periódicos, yo no consumo televisión, no escucho la radio, yo, vale, ¿ya qué seguís? Pues seguimos a fulano, mengano, vale, pero no son periodistas, son personas que, sin desmerecer, bueno, tienen su criterio y lo que están trasladando es su opinión. Es decir, no estás adquiriendo una información, sino que estás escuchando son criterios de cada una de las personas y por tanto, llegados a ese punto, claro, la diferencia entre la información, la opinión, cada vez es más fina, una línea cada vez más difícil de diferenciar y encima cada vez tenemos menos herramientas para poder diferenciar una cosa u otra. Y además añadir otro ingrediente, que es el uso por parte de los políticos o los partidos políticos de las mismas herramientas. Es decir, el partido político, los políticos ya no tienen necesidad solamente de acudir a los medios tradicionales, porque pueden también acceder a ese tipo de herramientas de comunicación. Por eso os decía al principio la importancia de diferenciar esos conceptos entre
comunicación política o información política. Teniendo los políticos la herramienta también de uso, perfectamente pueden saltar esos medios tradicionales para obtener una comunicación directa con el receptor. E insisto y enlazo con lo anterior, el receptor que llega un momento que cada vez con menos herramientas para diferenciar lo que está consumiendo. Claro, ahora le estamos finalmente trasladando al ciudadano de a pie una responsabilidad propia, que cada uno tenemos que asumir dentro de su esfera individual para ser capaces de discernir entre información, entre comunicación política o opiniones que puedan escucharse fuera de los medios tradicionales o de los canales de difusión de la comunicación política. Yo creo que no existe en la ciudadanía tanto una falta de credibilidad de los medios, pero sí una falta de herramientas para que el ciudadano tenga a su alcance la facilidad de diferenciar si se está informando, si está consumiendo opinión o si por el contrario todo lo que le está llegando, y además, ojo, que nos está llegando, hablamos de lo que nos interesa como ciudadanos, pero yo creo que estamos en una situación de excesiva saturación, tanto de información como de comunicación como de opinión, mucha más saturación de información y menos herramientas para poder tener ese criterio que yo considero que como ciudadanos pues se nos está, y ahora creo que aquí nos incluimos todos, se nos está exigiendo un criterio más allá incluso de las herramientas de las que disponemos. Muchísimas gracias, Susi. Por supuesto. No, quería matizar porque es verdad que a veces decimos, no, es que TikTok, tal, no, el canal no es el problema es quién está detrás del canal. Y eso es muy importante porque todos los medios tenemos también redes sociales. Y si tú quieres, puedes ver en TikTok, probablemente de Europa Press, de la SER, podcast, tienes de todo. O sea, que yo creo que el problema es ese. Y luego hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa y es, estás diciendo, el ciudadano no puede discernir. Si tenemos una herramienta que es Internet, que no teníamos cuando nosotros empezamos, que te permite en un clic buscar información de algo y te salen las 5 versiones que hay. Si tú tienes interés, pues ya te resolver tus dudas. Otra cosa es que cuesta trabajo, que es más cómodo muchas veces creerte lo que estás escuchando por tus intereses propios. Estos dos matices que quería hacer. Bueno, te refieres. Sí, bueno, yo creo que cuando he expuesto el tema de las redes sociales también he dicho que los medios también hacen uso de esas redes sociales. Es decir, yo no estoy, dijéramos, atacando lo que es la herramienta, sí, sino el uso que se hace de la herramienta. Y claro, cuando hablábamos antes de que le pedimos al ciudadano que se lea todos los periódicos, que escuche todas las radios, que escuche toda la televisión, la tendencia no es a contrastar en Google, claro. Eso yo creo que es lo que a todos nos gustaría, ¿no? Que todos los ciudadanos, cuando escuchan cualquier cosa tal, pero la realidad actual es que la generación que ahora no accede a la información a través de los medios tradicionales no contrasta en Google. Directamente entiende que ese canal al que está accediendo es un canal sobre el que está aceptando esa información. Es decir, y así como en el medio tradicional, como utilizáis vosotros, sí que hay herramientas muy fáciles para discernir si me estoy informando o estoy escuchando una opinión de la persona a la que estoy siguiendo, es mucho más difícil con las herramientas actuales, por lo que tú dices, mira, porque la persona que está detrás o el medio que está detrás no necesariamente tiene que ser un medio de comunicación, periodistas con la obligación de decir verdad. Claro. Muy bien. No, y lo de eso es evidente. Yo hablo un poco de lo que están diciendo Elvira y Susi, pero yo siempre digo lo mismo, es decir, aquí nos haría falta un poco una especie de AENOR, ¿no? de sello de calidad. ¿no? Claro, pero eso requería una especie de tribunal aquí de la Inquisición y eso es muy, muy difícil, pero realmente para mí esa es la clave, es decir, distinguir que detrás de los medios, más allá de los canales que evidentemente todos utilizamos redes sociales, de que detrás digan, no, es que esto lo dice Europa Press, lo dice El País, ese para mí es la clave, ¿no? que lleguemos a transmitir el tema de ese sello de calidad. Hacías un par de referencias al tema de la juventud, yo a lo mejor porque soy ya casi un anciano. Yo creo que eso es un problema endémico cuando yo creo que los jóvenes nunca se han informado por medios tradicionales. Yo cuando empecé tampoco se leían periódicos y la radio que viene era radio musical. No creo que haya mucha diferencia. Ahora sí que es verdad que hay un problema con el tema de las redes sociales, de internet en general, y ya por no hablar de los bulos, etcétera, etcétera, que creo que es una cosa terrorífica y la inteligencia artificial, la verdad es que
que asusta ya lo que estamos viendo en ese sentido de la mala utilización, que puede ser problemática. Ahí lo que habría que hacer, vuelvo a decir, es un llamamiento un poco al sello de calidad. Y un matiz, me parece muy interesante también de la intervención de Susi, el tema que decía, lo de los canales, ya que tenemos aquí dos políticas, de los canales. Está muy bien, porque yo creo que tampoco, cuando tenemos el discurso anterior, mucha gente nos puede criticar, pero vosotros que sois los representantes de los medios convencionales, que tenéis una especie de monopolio, no permitís que aparezcan otros medios, que los ciudadanos puedan abrir otros canales. No es el caso. Yo lo que sí que exijo, digamos, es un poco que haya ese contraste y ese sello AENOR del que bromeaba yo. ¿Qué hagan los partidos políticos de su comunicación? A mí me parece muy bien, llegarán a donde lleguen, pero también tendrán que entender que somos juez y parte, es decir, que al final acaban dirigiéndose un poco a los suyos y pueden convencer a la gente. A mí me parece legítimo, pero a lo mejor por egoísmo personal, porque quiero llegar a jubilarme en un medio de comunicación, sigo pensando en la importancia de los medios de comunicación, que es diferente. Bienvenido que tenga, yo creo que sin citarlo, hablaba con el señor Mazón, nuestras dos diputadas, una a favor y otra un poquito en contra sobre su forma. Me ha parecido. Pero bienvenido a que el señor Mazón, nuestro presidente, pues sea un hombre muy activo en su canal de Instagram y tal. Pero eso llega más gente, fenomenal, pero eso es compatible con los medios de comunicación. Además de la sobreactuación, se refería a ello. Que sepáis que iban a lanzarles el guante, pero lo han cogido ellos solos, ¿eh? Ahora que lo dices puede ser, pero no me refería, fíjate, no me refería. ¿Defraudarías al público? Cuando he hablado de la teatralización a la hora de conocer a los políticos, comentaba la compañera, hablaba un poco en general, de verdad, hablaba un poco en general. Y yo, que soy muy crítica con las redes sociales, con la mala utilización de las redes sociales, yo tengo redes sociales y cada uno utilizamos las redes sociales para lo que pensamos que la debemos utilizar, ¿vale? Está claro que no es lo mismo la información que se cuelga en el timeline de la SER o del País o de Europa Press que lo que puede colgar una persona anónima o no tan anónima como información, ¿vale? Tampoco es lo mismo cuando las colgamos los partidos políticos. Yo creo que la credibilidad de cada uno se la trabaja cada uno, y cuando tú ves una información de la cadena SER o del País o de Europa o de Europa Press, tú sabes que es un canal de comunicación o de información, como decía Susi, cuando lo colgamos en las redes de un partido político. Obviamente tú estás, no me gusta la palabra vender, pero estás intentando comunicar tu versión o tu punto de vista sobre un tema. Pero cuando yo hablaba de teatralización, y tú me lo has pillado por el señor Mazón, y hay muchísimos más políticos que teatralizan incluso, y yo creo que yo incluso lo he hecho alguna vez. Sí, no, está bien. Ahí cada uno intentamos utilizar las herramientas que tenemos para comunicar con nuestra gente. Y seguramente una persona muy alejada de mi ideología, pues o lo pasará o pensará que estoy intentando manipular una información o tal, pero bueno, también es una herramienta, como habéis dicho, para llegar a más gente. ¿Por qué? Y vuelvo a mi reflexión anterior. En los medios de comunicación, por tiempo, por espacio, por personal, por medios, por herramientas, por todo, no sois o no somos todos capaces de transmitir todo lo que se hace en las Cortes, que es lo que nosotros conocemos, en un ayuntamiento, en un gobierno, en cualquier institución, en cualquier foco de información. ¿Para qué intento yo utilizar las redes sociales en positivo? Para todos esos temas que no tienen para los medios de comunicación la importancia, dejémoslo entre comillas, o porque hay otras cosas, o porque un día tú puedes estar presentando algo que para ti es la revolución, y ese día pasa cualquier cosa y pasas desapercibido. Tus redes sociales o las redes sociales de tu partido las utilizas para también transmitir esa información, porque es verdad que muchas veces compañeros o personas conocidas te dicen: uy, he visto que has hecho no sé qué, pero no ha salido nada en los medios. Claro, porque por diversas circunstancias esos temas pueden no ser importantes en ese momento. Pero a mí de las redes sociales lo que me tiene inquieta, no voy a decir preocupada para no montar otro pollo,
Lo que me tiene inquieta es que muchas veces también nosotros, y ahí me incluyo, políticos y periodistas, utilizamos ya directamente las redes sociales como fuentes de información. Y para mí es fundamental, si de verdad queremos que la sociedad se nos crea a todos, a los políticos y a los medios de comunicación, que no se pierda ese contacto directo, primero con los gabinetes de comunicación, que sabéis que yo soy una firme defensora de los gabinetes de comunicación, que hacen un papel muy importante, pero también con la persona política, la relación personal entre los periodistas y los políticos. Porque una cosa es la noticia puntual de un día, pero como bien decía Cristina, el contexto, y como decía también Elvira, el contexto es muy importante. Y yo siempre me acuerdo cuando Bernardo y yo hablábamos de que, y no hace tantos años, cuando yo era concejala en el Ayuntamiento de Valencia, los plenos del Ayuntamiento de Valencia no se retransmitían por la televisión local de Valencia. Y nos parecía, a nosotros nos parecía como un retraso, como un poco, permitidme la expresión, una barbaridad. Hoy, cualquier pleno de cualquier municipio, por pequeñito que sea, si no se retransmite en directo, se cuelga en YouTube y todo el mundo lo ve. Ese contacto directo entre los periodistas a la hora de trabajar los temas, y antes, perdona Julia, pero yo cuando hablaba del pacto no hablaba de una confabulación entre políticos y periodistas, hablaba de un pacto en positivo de intentar primero bajar la tensión, ¿vale?, por las dos partes, y segundo, que realmente hay muchísimos temas que son muy importantes para la ciudadanía y pasan desapercibidos. Entonces, aquí como mi doble profesionalidad o postura de periodista y política, muchas veces me planteo que hay muchos temas que se pierden por incapacidad, y yo me pongo la primera etiqueta, incapacidad de los políticos, incapacidad de los periodistas para poder transmitirlo. Pero nada de confabulaciones, por favor. Muchas gracias. Nieves, que estabas deseando. Es que después de cada lado Mercedes con ese ímpetu. Bueno, es que yo soy así. Mercedes es así, damos fe. Pero vamos a ver, muchas veces el ser así, al fin y al cabo lo que busca es captar la atención. Muchas veces... Bueno, pero no es forzado, mujer. No, que soy así. no te estoy hablando en primera persona aquí, en este caso, sino lo que estábamos muchas veces comentando, ¿no? Que una buena noticia, un buen trabajo, puede quedar eclipsado por una llamada de atención. Entonces ahí está la profesionalidad de todos los que participamos en esto de saber resaltar la información que sea importante realmente para el ciudadano. Yo por lo que estoy aprendiendo en esta mesa, realmente estoy aprendiendo. Entonces me ha gustado mucho la diferenciación entre lo que es la comunicación política, que muchas veces se trabaja, pero hay gente con una capacidad innata de saber transmitir, porque hay gente que trabaja muy bien, que intenta hacer las cosas lo mejor posible para los ciudadanos, pero luego no lo sabe transmitir. De hecho, yo puedo ponerme a mi culpa. Muchas veces siempre se nos ha dicho al Partido Popular que somos muy buenos gestores, pero que no somos capaces de contar todo aquello que hacemos. Entonces, la comunicación política en estos momentos, con todos esos medios, el poder no solamente que la parte más visible de un partido político sea la que se conozca por los ciudadanos, sino que todos aquellos que de una u otra manera están participando en la culminación, en la realización, en el trabajo diario de esas políticas, puedan llegar a darse a conocer a la ciudadanía, porque la ciudadanía ha visto en un cartel, en este caso, a Carlos Mazón. Pero Carlos Mazón está rodeado de muy buena gente, no porque sea yo, os digo de verdad que está rodeado de muy buena gente, de gente muy profesional que día a día está trabajando por el bien de la ciudadanía. Entonces, esa parte de la comunicación política que pueda llegar al ciudadano es importante. Otra cosa es, en este caso, la noticia política. Y yo no estoy diciendo que mintáis los medios, depende de qué medio leas, no. Estoy hablando del prisma. El prisma con el cual la misma noticia, cada medio es capaz de dar la noticia, que no deja de ser verdad. La noticia es verdad. Pero el prisma, el titular, el jugar con la neuropsicología, y permitirme que lo introduzca en estos momentos, que es el kit realmente en el cual se basa muchas veces la inteligencia artificial a la hora
de manejar la información y cómo nos llega, la neuropsicología. Indirectamente, los medios a lo largo de la historia han estado haciendo una faena un poco equiparable a eso, ¿no? Buscar la neuropsicología sin saberlo o sin darse cuenta, pero el fin era el mismo, ¿no? El prisma con el cual la información que yo como emisor voy a dar al receptor, y eso es una realidad. Por lo que me decías, yo creo que el periodista es importante y por eso creo en los buenos profesionales, porque yo creo en la democracia y la democracia es alternancia. Hoy está gobernando el Partido Popular la Comunidad Valenciana, pero en otro momento puede haber otro partido político que lidere el Consejo. Entonces, el trabajo de los buenos profesionales del periodismo es importantísimo, porque la oposición está para fiscalizar, pero el que se haga eco de esa fiscalización e indirectamente los periodistas habéis vuestro trabajo es importante para que exista democracia. Y yo me estoy quedando en estos momentos en nuestra parte regional, pero es que creo que esa parte de los periodistas a nivel nacional es importantísima para que la democracia continúe. Y creo que no me he dejado nada más por contar, o si me lo he dejado, me imagino que me invitaréis en otra ocasión, ¿no? Vamos a dejar ahí. Seguramente sí. Estamos llegando al final. Yo quería preguntar si hay alguna pregunta entre el público, algo que queráis hacernos llegar. ¿Alguna crítica? Adelante, Paco. Yo estaba todo el rato reflexionando sobre algo que es esencial en nuestro trabajo, ¿no? Los políticos en general, es decir, los que administran los asuntos públicos, cuentan lo que quieren contar, como es lógico, como es natural, cuentan lo que quieren contar. Pero siempre hay una trastienda, siempre hay cosas que lógicamente los políticos no queréis que se sepan. Claro, la labor del periodista toda la vida siempre ha sido que tenemos que procurar contar aquello que los políticos no quieren que se cuente. Esa es la buena información y no el ser el que revive, dicho con todo el respeto por toda la profesión, pero en lo que a veces nos podemos convertir los periodistas, en el vocero, que dirían los sudamericanos, en el vocero de lo que el partido político correspondiente o la administración pública correspondiente quiere hacer llegar a los ciudadanos. Entonces, claro, si nos limitamos a decir lo que nos dicen que digamos, pues sinceramente eso no es un buen periodismo. Eso es un periodismo de, pues eso, de comunicado oficial, de nota de prensa, de repetir, pero en cuanto el periodista quiere rascar y enterarse de que ha habido una reunión X para un asunto Y, entonces al político, al administrador público, no le interesa que eso se sepa. Pero ¿cómo que no le interesa? Pero si es nuestro mandado. O sea, el error está muchas veces en que a los políticos, pues con todo el cariño os lo digo, se os sube a la cabeza esa sensación de poder. Pero ¿cómo que ocultas algo a los administrados? Imaginaos que una persona que es un administrador, es que yo ahora soy presidente de mi comunidad de propietarios y por eso lo tengo muy sensible, ¿sí? Porque me están dando más trabajo que yo pensaba. Bueno, imaginaos que la chica que lleva la administración, la administradora de esa finca urbana, que quisiera ocultarnos que se está tratando el tema de poner placas solares en el terrado del edificio. Pero ¿cómo se te ocurre ocultarnos eso? ¿Sí o no? Claro, entonces, imaginaos que los políticos sois los administradores de la finca urbana de la Comunidad Valenciana, del Ayuntamiento de Benetúser, del Ayuntamiento de Valencia o de Burchasot o de Donchiga. Entonces, no tenéis esa mentalidad y la sociedad le parece tan normal, nos parece a todos tan normal que nos oculten cosas. Por lo cual, cuando el periodista, entonces, en su trabajo de investigación, ese es otro tema del que no estáis hablando y que daría mucho de sí también, claro, porque si no da tiempo, no te digo ya si da medios económicos del medio para dedicar gente a investigar temas. Lo pueden hacer los periódicos y los medios de comunicación a nivel nacional con muchos recursos. Pero a nivel nuestro, ¿quién se dedica de verdad? ¿Quién puede dedicarse a investigar? ¿Qué medio de comunicación le puede encargar a un periodista o a una periodista? Por cierto, nosotros no somos periodistas y con mucho orgullo acabamos nuestra profesión con la letra A. Perdonadme, pero es que es una cosa que me sale al margen. Bueno, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces aquí hay varios factores. Administrador que no quiere que se cuenten cosas, periodista que su obligación es averiguar eso que se está ocultando y entonces sacar la noticia de que
se está preparando un plan para poner placas solares en el terrado del edificio, por ejemplo. Es una metáfora, evidentemente, de lo que estoy queriendo decir. Entonces, esa conjunción de intereses me parece que es la clave de todo el asunto, porque si no, los periodistas seremos voceros de lo que quieren decir los administradores, y los administradores seguirán creyéndose que son los dueños de la finca. No, señor. Nada más. Muy bien. Os doy un minutito a cada una de las dos administradoras de la finca. Bueno. Yo de la finca no pienso administradora. Mira, estoy de acuerdo en unas cosas y en desacuerdo en otras. Porque es cierto que aquella premisa de que el periodismo es aquello que el político o el economista o el banco o el que sea no quiere que se cuente, ¿vale? Pero también el político, el banquero o bancario, nunca sé la diferencia, el banquero, también tiene derecho a trasladar lo que él quiere trasladar. Pero es que, Paco, tú a mí me has dado clase y tú a mí me has dicho que las buenas noticias no son noticias. Y las buenas noticias también son noticias. Nosotros, los generadores de esa información, también intentamos dar buenas noticias. Otra cosa es que tú, periodista, tu obligación es no investigar, que esto parece todo que sea como muy oscuro. No lo es, no, Paco, gracias a todos los avances que se han hecho en este momento, que veríamos como una barbaridad hace 20 años cuando estudiábamos, pero ahora, gracias a toda la transparencia que se ha ido aplicando en las administraciones, tú ahora te vas a la página web de la Generalitat, por decirte una, y sabes lo que se ha gastado un conseller en comer este mes. Tú lo sabes, eso antes no lo teníamos. Todas esas herramientas que ahora sí tenemos, todas esas herramientas que ahora sí se tienen desde el periodismo, obviamente, si no se tienen medios, si no se tiene profesionalidad del mismo periodista, tampoco se va a investigar. Pero yo quería remarcar esas dos cosas. La transparencia que hoy nos permite tener toda esa información que puede estar alrededor de una noticia que yo te cuento desde mi visión. No te estoy mintiendo, te estoy dando mi visión. Y la transparencia que en este momento tenemos para que cualquier ciudadano, no solo los periodistas, cualquier ciudadano pueda tener acceso a esa información. Pero yo insisto, las buenas noticias también son noticias. Tu minuto. Bueno, yo me quedaría con la diferenciación que hemos hecho en esta mesa. Comunicación política, información política, que ahí estoy con Mercedes, hay muy buenas noticias que hay que contar a los ciudadanos, porque muchas veces los políticos damos por hecho que lo que nosotros conocemos y hemos dado a conocer ya es conocido, y eso es falso. Hay que seguir dando las buenas noticias, igual que las malas, también llegan al ciudadano. Y la tercera, que se ha nombrado en esta mesa y que creo que es importantísimo, y es el análisis político. Y ahí estaría todo ese trabajo que hay que realizar en torno a la información política. Habrá información que simplemente es dar a conocer, pero muchas veces el buen profesional, si le dejan hacer buen periodismo, igual que el que prepara un programa de radio o prepara un programa de televisión, tiene que hacer ese análisis político de la noticia que está dando. Vivimos en el mundo de la transparencia. Sabemos lo que se ha gastado ahora y sabemos lo que se ha gastado anteriormente, merced a la transparencia. Igual que he empezado esta mesa diciendo que es importantísimo que el político sea transparente. Lo que no le podemos pedir a un gestor es que te cuente aquello que todavía no es una realidad. Si hay un proyecto y ese proyecto va a ser una realidad, seguramente habrá una exposición pública. La transparencia está sobre la mesa. Muchas veces en el mundo en que vivimos, y los periodistas lo sabéis, no puedes contar algo que no sabes que puede llegar al fin, porque entonces tendrías una mentira para el ciudadano que te haría perder credibilidad política a la hora de poder dar otro comunicado político. Y eso es una realidad. Es que no me quiero ir sin que se me ha olvidado una cosa que me parece importante. Y la verdad, afortunadamente no tenemos demasiados ejemplos aquí, pero no estamos hablando aquí de periodismo, sino de la relación periodistas políticos, periodismo política.
y es el tema que está muy bien, es legítimo que los partidos tengan sus propios canales, comuniquen a veces por Twitter, hagan lo que quieran o por X ahora. Pero ese fenómeno que está pasando de enviar comunicaciones enlatadas, de hacer comparecencias sin aceptar preguntas, etc., ese a mí me parece que es un tema terrible, no para el periodismo, sino para la política, para la sociedad, para la democracia, y es un tema que a veces, como nos falta corporativismo en la profesión, deberíamos plantarnos una vez por todas y no admitir, por ejemplo, que haya comparecencias sin preguntas. Y ese fenómeno, siempre con límites, evidentemente. Y yo creo que lo apunto ahí porque me había pasado y a mí particularmente me parece un tema presidente. Perdonad. Muchas gracias, Bernardo. Vaya mesa, ¿no? Cada intervención daba para otra mesa redonda. ¿Tenemos otra? No, a ver, simplemente yo, lo que pasa es que lo acaba de comentar Bernardo, lo de las ruedas de prensa sin preguntas. Los políticos no tienen ningún derecho a negarse a responder a las preguntas de los periodistas, porque los políticos no son políticos de por vida, están ahí representando a los ciudadanos. Simplemente quería hacer esa puntualización que ya la había hecho Bernardo. Muchas gracias, terminamos y, bueno, lo que os decía, ¿no? Yo creo que cada una de las cosas que se han dicho aquí daba para otra mesa redonda o para otro congreso. Voy a soltar algunas de las cosas que creo que se nos deben quedar, que, bueno, es todo el tema de las nuevas comunicaciones, de las redes y si los políticos os estáis puenteando con buenos o con malos fines. Los prismas y los puntos de vista, a veces parece que la noticia es una y trina y eso tenemos que asumir lo que es así. Y me gustaría terminar recordando una frase de Susi, que es si debemos pensar en credibilidad o en términos de confianza. ¿Hasta qué punto los medios podemos empezar a pensar que la confianza es la que nos va a dar esa credibilidad que estamos buscando? Y yo creo que podemos terminar aquí, nos hemos ido un poquito, no demasiado, y muchas gracias a todos.